Calixto Vallejo, abogado penalista, quien defiende a Danilo Carrera en el caso Encuentros. ¿Cómo va ese tema, Calixto? Muy buenos días, Pocho. Muy buenos días a tu audiencia también. Nosotros un poco incluyendo todos las vicisitudes que estamos teniendo en este proceso, las trabas que nos está poniendo la Fiscalía, un poco he salido a denunciarla porque resulta que la semana pasada estaba prevista que se desarrolle la audiencia de formulación de cargos. Lamentablemente, cuando vamos a la Fiscalía a revisar el expediente, nos dicen que no podemos todavía revisar cierta parte del expediente porque no estaba debidamente organizado y lo que llamamos los abogados foliados, es decir, numerado, organizado, incorporado al proceso, y la Fiscalía tiene una política que no te deja revisar hasta que no esté debidamente foliado. Pero eso significaba que no íbamos a tener el tiempo necesario para poder ir a realizar una correcta defensa del señor Danilo Carrera porque no habíamos tenido acceso al proceso. Le hemos manifestado a eso al juez y el juez, acogiendo nuestro pedido y viendo pues claramente que teníamos la razón, ha diferido la audiencia. Pero te aclaro, Pocho, porque esto es muy importante, que a veces hay abogados que quieren dilatar por dilatar, me explico, sencillamente para que no le formulen cargos a nuestro cliente, y eso en nuestro caso es completamente lo contrario, ¿verdad? Porque nosotros sí queremos saber, porque nosotros sostenemos que no hay ningún indicio en contra de Danilo Carrera en este caso, y queremos saber si es que la Fiscalía lo que toma es la trama de un medio digital, ¿verdad? Que la trama es eso, es una novela que arma un medio digital y en la cual sencillamente lo inmersa al señor Danilo Carrera. Y te quiero dar un detalle que es súper importante. El día de ayer, el principal del medio digital que armó esta trama mediática compareció a la Fiscalía, ¿verdad?, a rendir por tercera ocasión una versión. Y el señor, cuando le preguntaron si él tenía, algún indicio adicional a las grabaciones estas que ya hemos escuchado, y por qué inmersaba en esta novela a ciertos personajes, él supo manifestar, creo que con mucha honestidad, que los periodistas no obedecen a la rigurosidad con la que tiene que actuar la Fiscalía, estableciendo los nexos entre las personas para poder llevar a establecer que formaron parte de una organización delictiva y que sencillamente él ha unido unos hechos con otros y ha armado esta trama. ¿Eso qué te quiere decir? Eso te quiere decir que sencillamente hemos dado por cierto la trama que armó este medio digital cuando no cuenta con los elementos para que esa trama, jurídicamente hablando, tenga sustento. En este caso, ustedes tienen un tiempo de ampliación previo a la instalación de la audiencia de formulación de cargos. ¿Ya has tenido como abogado defensor acceso a esos documentos que faltaban? Mira, yo te voy a poner un hecho que es súper revelador de la forma en que está actuando la Fiscalía y que es importante llegar a establecer que cuando los temas jurídicos se llegan a politizar, se pierde la objetividad y ya no hay la justicia que todos anhelamos. El día martes estaba prevista la audiencia de formulación de cargos y resulta que aproximadamente a las 9:30 o 10 de la noche aparece un tuit en la página de la Fiscalía, ¿verdad? Y ese tuit daba cuenta de que se habían acumulado dos casos, el caso León de Troya y el caso Encuentro, ¿verdad? Entonces, ojo, 10 de la noche aproximadamente. Pero lo más grave es que cuando yo veo ese tuit, digo, a ver, a mí no me ha llegado, reviso si es que tenía un correo electrónico de parte de la Fiscalía poniendo en conocimiento la decisión de acumular ambos casos y no la tenía. Lo que te quiero decir es, después llegó, media hora después llegó aproximadamente, pero lo que te quiero decir es que primero la Fiscalía lo pone en conocimiento del público antes de ponerlo en conocimiento sus decisiones de los abogados. Pero lo más grave es que acumular un proceso significa que otro proceso en el cual Danilo Carrera no era investigado, no formaba parte,
parte, ¿verdad? Te incorporan y di tú que ese proceso podía tener 1000 páginas, 2000 páginas o las páginas que sea, porque todavía no he tenido acceso a ese expediente, ¿verdad? Y que lo iban a acumular horas antes de que se instale la audiencia de formulación de cargos. Entonces, eso te da la pauta, ¿verdad?, de que la Fiscalía está actuando de manera poco objetiva. ¿Qué quiere decir el principio de objetividad para aquellos que no son abogados? Que no actúa apegado a lo que dice la ley, a la Constitución y a la ley. ¿Por qué? Porque la ley te dice que tú debes de tener el tiempo suficiente para poder ejercer tu defensa, pero la Fiscalía nos está conculcando ese derecho. Ahora bien, algo que es muy importante y que la ciudadanía debe de conocer y que se desmonta por sí solo. ¿Qué es lo que tiene la Fiscalía? La Fiscalía tiene unos audios, ¿verdad? Y esos audios que fueron hechos públicos por un medio digital, le preguntamos al principal de este medio digital cuando va a rendir su versión que cómo él obtuvo esos audios y nos dijo que habían llegado a sus manos a través de una fuente que él protegía y cuyo nombre no nos iba a dar, que le había entregado un pendrive. Cuando le preguntamos, entonces usted puede entregar ese pendrive a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque eso a los abogados en una pericia nos permite establecer cuándo fue realizada esa grabación, si esa grabación fue editada o no fue editada, inclusive si fue realizada por inteligencia artificial y ninguna de esas personas intervinieron. El principal de este medio de comunicación, ¿qué es lo que nos dice? No, sabes que yo destruí ese audio. ¿Pero cómo puedes destruir una prueba? Bueno, pues la destruyó, lo ha dicho, está en los documentos que constan en la Fiscalía. Y lo más grave de esto de aquí es que le digo, bueno, pero usted nos ha manifestado que en esos audios intervienen además otras personas, entre esas la persona que grabó los audios. Y él nos dice, sí, efectivamente, ahí hay otras personas. Le digo, pero en las grabaciones no aparece. No, es que esos audios están editados porque yo tenía que proteger a mi fuente y entonces edité los audios. Entonces, cuando un audio está editado, ¿verdad?, ya no tiene ningún valor. Y no tiene ningún valor porque usted ya no conoce el contexto y pudo haber sido cortado una parte pegado con otra y resulta que las oraciones que ahí aparecen no son las que se dijeron en ese momento. Entonces ya, digamos, no tenemos el original, no está editado el que... Pero lo más grave de todo esto no es lo que sucedió con el medio digital, que finalmente es un medio digital y puede hacer lo que le da la gana. Lo más grave es que la Fiscalía, en vez de decir, bueno, esa prueba ya no tiene ningún valor, no, manda a periciar y quiere hacer valer eso de ahí como un indicio, ¿verdad?, los audios del medio digital. Es como que mañana aquí digamos algo y se manda a periciar respecto de terceras personas. Se manda a periciar lo que decimos así, no, usted ha presentado un audio, tiene que presentar el audio original. Le pide autorización a un juez anticorrupción para darle un velo de legalidad a todo esto, ¿verdad? En el que le dice, señor, autoríceme. ¿Qué autorización necesitaba de ningún juez anticorrupción si esos son más públicos y están en todos los medios de comunicación y en todos los medios digitales? Eso no tenía ningún valor. Sin embargo, lo manda a periciar y entendemos que ese va a ser una de las pruebas que va a presentar, uno de los indicios que va a referir la Fiscalía al momento de la formulación de cargos, cuando eso no tiene ningún valor. Siendo usted, abogado Vallejo, bienvenido a Punto de Orden, siendo usted el abogado de la causa y quien mejor maneja el detalle de la información y el peso que se le da a esos elementos probatorios, como el caso del pendrive que usted comenta que este medio digital irresponsablemente eliminó, porque digamos no es solamente contar una verdad, ellos armaron un relato, que es lo que se está infiriendo de esta cuestión, un poco como cuando en la época de la Inquisición se abrió una ventanita, se denunciaba y se dejaba un nombre y luego la carga de la prueba quedaba en el aire porque simplemente esa mención podía llevar un peso inmenso. Quizá en ese sentido, en el manejo de la información, ¿piensa usted que el juicio es ante la opinión pública y estamos en una situación en donde parecer culpable te vuelve culpable? Completamente de acuerdo y la deducción es muy exacta y eso es lo que ha sucedido. Lamentablemente el Ecuador es un país muy consumidor de novelas, ¿verdad? Y al Ecuador se le vendió esta novela y el ecuatoriano tiene a veces lamentablemente toma la novela como que si fuese un relato cierto. Afortunadamente, como tenemos el principio de contradicción en estos procesos, cuando se lo ha llamado
al principal de este medio de comunicación el día de ayer, casualmente, y se le ha preguntado, él ha dicho con mucha elegancia que él no necesita obedecer la rigurosidad con la que debe de actuar la Fiscalía, con lo cual deja entrever, en todo caso, de que sí, que lo de él fue un relato en el cual armó ciertas piezas y en la cual de dos mentiras se quiere convertir una verdad y a lo mejor le ponen ahí una verdad, como por ejemplo podría ser aquella que dice relación con que el señor Luque trabajó para el señor Danilo Carrera en algún momento en una institución financiera, lo cual no tiene absolutamente nada de extraño, porque el señor Danilo Carrera es un hombre de 85 años, que ha tenido todos los cargos públicos que puede tener una persona. Ha sido ministro de Estado, presidente de la Junta Monetaria, gerente general del Banco Central, fundador de una financiera, de un banco, ha tenido en lo deportivo N cantidad de cargos también, y actualmente presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, por ejemplo. Entonces, en esa línea, para Danilo Carrera deben de haber trabajado muchísima gente, pero que hayan trabajado para él, ¿verdad?, no significa que él haya estado inmerso en las actividades probablemente que hayan tenido estas personas. De hecho, le puedo decir, sin temor a equivocarme, que Danilo Carrera no ha tenido ninguna injerencia, no ha tenido ninguna participación en las decisiones que pudo haber tomado el presidente Lasso. En el aplazamiento de la audiencia, ¿cuál es la respuesta que han tenido? ¿Cómo está esa situación? Y sobre el foliado de las pruebas. Mire, hasta el día de ayer no nos habían entregado todavía las copias del proceso, ¿verdad? Esperamos que el día de hoy nos las entregue para tener el tiempo suficiente para poder preparar la defensa de Danilo Carrera. Efectivamente, el juez acogió nuestro pedido y difirió la audiencia que se va a producir el día 16 de noviembre a las 2 de la tarde. Calixto, finalmente, ya como última pregunta, se viene la audiencia de formulación de cargos y todos sabemos que en la audiencia pues se piden medidas cautelares. En cuanto a la medida cautelar de última ratio, que en este caso sería el arresto domiciliario por la edad de Danilo Carrera, como que no cabría porque él tiene demasiado arraigo social, además evidenciado en este mismo proceso que no tiene ánimo de fuga porque ha salido 3-4 veces del país y ha regresado. Entonces, ¿tú descartarías esa medida cautelar? Y obviamente, pues, ¿cuáles serían las que ustedes, entre comillas, negociarían a efectos de que, sin que se pueda evitar de que hayan medidas cautelares, no sean tampoco extremadamente drásticas? Mira, si nos vamos al estricto derecho, la medida cautelar tiene como intención mantener vinculado al proceso a la persona a quien se le ha formulado los cargos. Yo te puedo decir que Danilo Carrera ha concurrido a la Fiscalía en todas las ocasiones en que fue llamado a rendir sus versiones y cuando se le pidió o se le exigió que presente algún documento o algo, lo ha hecho. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ha notificado a la Fiscalía cada vez que ha salido del país, cada vez que ha regresado al país, ¿verdad? Porque ya hubo en su momento un malentendido que, claro, fue inclusive malinterpretado por algunos medios de comunicación en el sentido de que Danilo Carrera fue retenido y no se lo dejó viajar. No existió jamás una prohibición de salida del país. Lo que sucedió en aquella ocasión fue que Danilo Carrera le pidieron que necesitaba que rinda una versión y Danilo Carrera ese día no viajó, pero viajó al día siguiente, ¿verdad? Porque no tuvo ningún inconveniente para hacerlo. Y de hecho ha ido y ha regresado por sus actividades deportivas como presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Yo te podría decir, Pocho, que nuestra intención es demostrar que el señor Danilo Carrera no tiene ninguna intención de fugar. Él está en el país, que ha concurrido a todos los llamados que ha tenido por parte de la Fiscalía y en consecuencia él no debería de ser sujeto de ninguna medida cautelar. Eso de ahí lo va a decidir el juez después de escuchar a la Fiscalía y de escucharnos a nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Calixto Vallejo, abogado, defensor de Danilo Carrera. Es decir, Danilo Carrera está siendo abochornado con este juicio por una mala amistad.
Mire, es innegable que el señor Danilo Carrera, como él lo ha manifestado ya en sus diferentes versiones, tenía una relación social con el señor Cherres, ¿verdad? Pero la relación social no lo inmersa a él en las actividades que haya tenido, porque también en el proceso hemos demostrado que el señor Danilo Carrera no tenía ninguna relación societaria, no tenía ninguna relación laboral, ni ningún tipo de relación que no sea en lo social. El señor es conocido que en paz descanse, el señor Cherres, pues era un jugador de tenis también, que frecuentaba un club en la que se practica este deporte, y que en esa línea es que tenía un tipo de relación en lo social con el señor Danilo Carrera. Pero de eso a que Danilo Carrera haya tenido conocimiento o haya participado en las actividades en las que se encontraba el señor Cherres, hay un océano de distancia. Muchísimas gracias, Calixto Vallejo, abogado defensor de Danilo Carrera.